La familia quería que me casara con la directora ejecutiva de la Reina de Hielo, Victoria Sterling, pero a ella solo le importaba su asistente. Ethan, pídeme unas flores, Daniel es alérgico al polen. Ethan, ¿reservaste el restaurante? Daniel tiene el estómago sensible, no puede comer nada picante. Una noche, en un bar, me encontré con una chica borracha con cara de ángel. Oiga, señor, ¿quiere casarse? Soy un encanto. Al día siguiente, dejé nuestro certificado de matrimonio sobre el escritorio de Victoria. Finalmente entró en pánico. ¿Te has vuelto loca? Rodeé a mi nueva esposa con el brazo y arqueé una ceja. Victoria, te presento a mi esposa. Más tarde, Victoria me acorraló, con los ojos rojos. Cometí un error. La pequeña terrorífica que tenía en brazos asomó la cabeza de repente. Cariño, ¿quién es esta triste dama? Ethan Rhodes era un nombre con peso, un nombre que sonaba a dinero antiguo y buena familia. Pero en el gran juego de ajedrez de las ambiciones corporativas de su familia, era poco más que un peón dorado. Un peón cuyo propósito final era convertirse en el esposo legal de la intocable reina de Industrias Sterling, la única e inigualable Victoria Sterling. Victoria, el nombre era tan frío y seco como la propia mujer. Tenía un rostro tan hermoso que parecía tallado en marfil por un maestro escultor. Pero estaba perpetuamente cubierto por una fina capa de escarcha. Una sola mirada suya podía hacerte temblar en medio de una ola de calor. En su presencia, la existencia de Ethan se percibía en un punto intermedio entre el ficus caro y eternamente ignorado en un rincón de su oficina y un mueble con vida. Ethan, con su voz clara como cubitos de hielo cayendo sobre una losa de mármol, destrozó su mirada a través de la ventana panorámica. Volvió la mirada hacia la figura inmaculada tras el amplio escritorio. Victoria ni siquiera levantó la vista, sus dedos se deslizaban por la pantalla de una tableta como si acabara de llamar a un asistente inteligente. No a su prometido. Encarga un ramo de flores, dijo con tono monótono. Que se lo envíen al apartamento de Daniel. Rosas blancas, asegúrate de que el arreglo sea elegante. Se pasó la noche en vela terminando la propuesta del proyecto. Se lo ganó. Daniel. Daniel Cole, el asistente omnipotente de Victoria. En el mundo de Victoria, el nombre de Daniel se mencionaba con una frecuencia solo superada por el informe trimestral de ganancias y la resolución de la junta directiva. ¿Y Ethan, su prometido? Probablemente ocupaba un lugar después del programa de riego de las plantas de la oficina. A Ethan se le contrajo un músculo en la mandíbula. No respondió. Estaba recostado en un sillón de cuero italiano carísimo, con una postura tan informal que rozaba la insolencia, un marcado contraste con el frío estéril y triunfador de la oficina del director ejecutivo. ¿Pedir flores? ¿Para Daniel? Su papel de prometido se parecía cada vez más al de asistente personal no remunerado de Victoria. No, no era cierto. Un asistente al menos cobraba. Básicamente, le pagaba por el privilegio de hacerle recados. Victoria no parecía necesitar respuesta. Su dedo se detuvo en la pantalla y reservó una mesa para cenar. A las 7 de la noche. ¿Ore? Daniel tiene el estómago sensible, así que recuérdale a la cocina. Ningún picante en los platos. Finalmente levantó la vista. Su mirada recorrió a Ethan con la indiferencia de quien confirma que ha recibido una tarea. Entiendo. Esa mirada. Tranquila, sin emociones, sin la autoridad que ejercía sobre su personal, pero también completamente carente de la calidez que uno podría mostrarle a un compañero. Era la mirada de alguien procesando una transacción. Una sensación indistinta e irritante, como una enredadera que se aferraba a su corazón, se apoderó de él. Sentía la garganta seca. Se presionó la lengua contra la mejilla, tragándose la respuesta sarcástica que se le escapaba. Se puso de pie, su figura de más de 1,80 m proyectando una sombra momentánea, pero la mirada de Victoria ya había vuelto a la pantalla. A ver, jefe, dijo Ethan con voz deliberadamente perezosa. Incluso esbozó una sonrisa forzada. Rosas blancas, cena sin especias. Me aseguraré de que el señor Cole esté mimado y preparado para seguir generando valor para Sterling Industries. Se mordió la lengua, señor Cole. Victoria frunció el ceño ligeramente, con un atisbo de molestia por su tono frívolo.
Pero eso fue todo. Su atención ya se había perdido, perdida en la pantalla brillante. Un resfriado fue su única respuesta. Ethan se dio la vuelta y salió de la opulenta y gélida oficina. La pesada puerta de madera se cerró silenciosamente tras él, aislándolo de aquel mundo de hielo. La noche cayó como tinta derramada, empapando la ciudad. Las luces de neón cobraron vida, proyectando reflejos borrosos sobre el asfalto resbaladizo por la lluvia. El aire era una mezcla de gases de escape, el olor a tierra húmeda tras una tormenta y el zumbido inquieto y eléctrico de una ciudad que nunca dormía. Afuera de un bar llamado Troma, Ethan se apoyaba en la fría pared de ladrillo. El cigarrillo que tenía entre los dedos se había consumido hasta el filtro, y su punta roja cereza brillaba y se desvanecía en la penumbra. Dio una última calada profunda, el humo áspero le quemó la garganta, intentando sofocar el fuego de pura frustración que ardía en sus entrañas. Las órdenes de Victoria, su mirada más vacía que la que dirigía a sus útiles de oficina, todo se repetía en su cabeza en un bucle silencioso y exasperante. Daniel es alérgico al polen. Daniel tiene el estómago sensible. Ethan, tú te encargarás. Encárgate de esto. Ethan apagó el cigarrillo con saña en un cubo de basura cercano, el metal barato silbó en señal de protesta. La familia. La fusión. Victoria. Al diablo con todo. Era una persona, ¿no? No una marioneta que bailaba cuando se le ordenaba. Empujó la pesada puerta insonorizada de Troma y un muro de sonido, un bajo electrónico potente y una neblina de alcohol y hormonas, lo golpeó como un puñetazo. La pista de baile era una masa de sombras retorcidas, desgarradas por luces láser caleidoscópicas. Ethan se abrió paso entre la multitud y se dirigió directo a la barra. Whisky solo, dijo, su voz apenas audible por encima del ritmo mientras apretaba los nudillos contra la barra. El camarero le acercó un vaso de líquido ámbar. Ethan echó la cabeza hacia atrás y se bebió la mitad de un trago. El fuego que le quemaba desde la garganta hasta el estómago le trajo una grata descarga, un alivio paralizante. ¿Bien? De nuevo, necesitaba ese crudo asalto sensorial para limpiar la porquería que se le supuraba en el interior. Al otro extremo de la barra, al borde de las cabinas VIP, una pequeña figura captó su vaga atención. Era una chica. Iba nadando con una sudadera blanca extra grande con un conejo de dibujos animados. La capucha le caía sobre el pelo. Sus delgadas piernas estaban encogidas sobre el asiento de cuero de la cabina. Agarraba una jarra de cerveza tan grande que le ocultaba la mitad del rostro, con los hombros hundidos mientras la miraba fijamente. Estaba demasiado lejos para ver su expresión, pero la palpable nube de energía de «soy miserable» y «déjame en paz» era una extraña isla de tristeza en medio de la fiesta. El problema era que Ethan entrecerró los ojos. A pesar de su patética postura, el pequeño rostro visible bajo la sudadera tenía las líneas suaves y redondeadas de una muñeca de porcelana con una barbilla delicada y puntiaguda. Incluso desde la distancia, pudo ver una belleza frágil, casi infantil, en la forma en que la sudadera extra grande le cubría el torso. Bueno, no había nada infantil en eso. Una bomba con cara de ángel, el término le vino a la mente, sin que lo pidiera. La imagen completa, la chica, el bar mugriento, la jarra de cerveza descomunal en sus manos. Era una obra de arte surrealista. Mientras la observaba, ella se movió de repente. Con una mirada de determinación sombría, levantó la jarra gigante con ambas manos, apuntó a la pajita, infló los carrillos y dio un sorbo enorme y heroico. Y entonces, PFFFD, tos, 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 tos. Un ataque de tos verdaderamente épico, destrozándole los pulmones, surgió de la pequeña figura. Se levantó de golpe de su asiento, con la cara roja como la de un tomate, lágrimas y mocos corrieron por su rostro al instante mientras tosía y farfullaba, como si estuviera a punto de expulsar un pulmón. Parecía un gatito que se hubiera tragado un chile fantasma por accidente. Las miradas de las mesas cercanas se giraron, con expresiones entre divertidas y compasivas. Ethan se quedó mirando. Una comisura de su boca se torció. Era un poco gracioso, pero también sentía un poco de lástima por el chico. El líquido de la jarra era casi negro. Definitivamente no era cerveza, probablemente algún brebaje almibarado de alta graduación. Tosió hasta que vio estrellas, y cuando por fin recuperó el aliento,
tenía el rostro arrugado por la tristeza. Sus ojos aturdidos recorrieron la sala con una mirada de pura confusión, como si dijera, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué esto sabe a muerte? Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron y se desplomó en la cabina, golpeando la cabeza contra el respaldo con un leve y patético gemido. Al observar su estado deplorable y mareado, Ethan se encontró, contra toda lógica, caminando sobre su whisky a medio terminar. «Hola, niña», dijo, deteniéndose en su cabina. Su voz no era fuerte, pero se oía a través de la música. «¿Tienes edad para beber eso?» Su tono era burlón, un poco idiota disfrutando del espectáculo, un tono que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba usando. La chica giró la cabeza a cámara lenta. Sus grandes ojos húmedos, como uvas oscuras en agua de manantial, estaban nublados por una espesa niebla de alcohol y confusión. Le costó enfocar, su mirada vaciló sobre su rostro antes de finalmente fijarse en él. Y entonces, sucedió algo completamente inesperado. Su rostro, enrojecido por la tos y el alcohol, se iluminó de repente, dibujando una enorme, bobalicón y deslumbrante sonrisa. Extendió una pequeña mano y agarró el dobladillo de su camisa con una fuerza sorprendente, casi desequilibrándolo. «Señor», canturreó, con una voz dulce y melosa, con un deje nasal que, de alguna manera, se abrió paso entre el ruido. Fue como si me hubieran dado en la cara un malvavisco caliente y esponjoso. «Eres muy guapo». Ethan se quedó paralizado. A sus 20 años, esto era la primera vez que una chica desmayada, con pinta de ser un baile de instituto, le coqueteara con él, usando un lenguaje tan directo y absurdo que casi resultaba encantador. Ella no prestó atención a su silencio atónito, riéndose para sí misma mientras agitaba la otra mano erráticamente, con los ojos brillantes. «Señor, ¿está casado?», negó con la cabeza instintivamente, intentando soltarse la camisa de su sorprendentemente fuerte agarre. «No». «Sí». Ella aplaudió, con la voz acelerada, llena de la pura alegría del descubrimiento. Apretó su camisa con más fuerza, balanceándose al inclinarse hacia adelante. Su bonito rostro, con la piel regordeta de un bebé, estaba de repente a centímetros del suyo, su cálido aliento a alcohol rozando su barbilla. Sus ojos brillaban con una luz desesperada, casi inocente y completamente demente. «Señor. Casémonos», anunció, y cada palabra fue un martillazo empapado en alcohol para el cerebro de Ethan, embotado e insensible al mundo. «Soy súper dulce. De verdad. No miento. Si te casas conmigo, te prometo que...» «Ick». Soltó un fuerte e indigno hipo, pero su convicción no flaqueó. «Serás endulzado hasta la muerte». El aire pareció congelarse. Las miradas curiosas de las mesas cercanas se intensificaron. Ethan estaba completamente anonadado. Sentía como si su cerebro se hubiera reiniciado a la fuerza tras aquella propuesta explosiva. El alcohol, la frialdad de Victoria, la presión asfixiante de su familia y ese rostro ridículamente vibrante y totalmente poco fiable frente a él. Todo se arremolinaba en su mente, formando una única idea absurda, descabellada y letalmente tentadora. Al diablo con Victoria Sterling. Al diablo con el matrimonio concertado. Al diablo con ser un peón. Miró fijamente los ojos grandes, húmedos, expectantes, o simplemente borrachos, de la chica. Lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Era una mezcla de pícaro, autodestrucción y un montón de desenfreno temerario. «Sí, vale», se oyó decir, con una voz extrañamente tranquila, como una cuerda tensa. «Estás listo, chico. No te vas a echar atrás, ¿verdad?» Ella empezó a sentir como un muñeco cabezón. Tan vigorosamente que casi le da un cabezazo en el pecho. «Sin vuelta atrás. Juro por el meñique. Cruzo mi corazón y espero morir». Extendió un delicado dedo meñique, agitándolo salvajemente en el aire. Ethan soltó una risita baja, una profunda vibración en su pecho. Extendió la mano y enganchó su meñique alrededor del suyo, que temblaba, dándole una firme sacudida. Trato hecho. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, la temperatura en la oficina del director ejecutivo, en el último piso de la Torre Sterling Industries, era
como siempre, de unos precisos y agradables 22 grados, gracias a un sistema de climatización de última generación. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales, cortando la lujosa alfombra en limpios patrones geométricos de luz y sombra. No había ni una mota de polvo fuera de lugar. Victoria Sterling estaba sentada tras su enorme escritorio, vestida con un traje color champán perfectamente entallado que hacía que su piel pareciera nieve y amplificaba su aura gélida y distante. Bajaba la vista, revisando un documento, sus dedos rozaban ocasionalmente una tableta con un sonido suave y rítmico. Daniel Cole estaba a su lado, ligeramente inclinado, informando en voz baja sobre algo con aire de respeto deferente. Todo estaba ordenado, preciso, como una máquina bien afinada. De repente, BM. La pesada puerta de madera maciza de la oficina se abrió de golpe con una fuerza brutal. El sonido resonó por la habitación y destrozó la columna cuidadosamente seleccionada. Victoria y Daniel levantaron la vista, frunciendo el ceño al ver la entrada. Ethan estaba en el umbral, con una mano aún en el panel. Llevaba la misma ropa que ayer. Tenía el pelo revuelto y unas ojeras tenues le marcaban la piel. Una ligera barba incipiente le asomaba por la mandíbula. Parecía que aún se estaba recuperando de la resaca, pero sus ojos ardían como dos brasas. Entró en la habitación, sus zapatos de vestir hundiéndose en la suave alfombra con pasos pesados y apagados. Tenía una misión, se dirigía directo al escritorio de Victoria. Victoria frunció el ceño. Dejó la tableta, su voz tenía su habitual frialdad y una buena dosis de fastidio. Ethan, ¿te has vuelto loco? Esto es una oficina. Sus ojos recorrieron su aspecto desaliñado, con un destello de disgusto manifiesto en su mirada. ¿Dónde estabas anoche? Daniel instintivamente dio medio paso al frente, como para proteger a Victoria, pero una sola mirada suya lo detuvo en seco. Ethan la ignoró. Se dirigió directamente al escritorio, con la mirada fija un instante en el rostro de reina de hielo de Victoria antes de esbozar una sonrisa desafiante. Metió la mano en el bolsillo y sacó dos pequeños libritos cuadrados de tapa dura. El gesto fue tan casual como sacar un paquete de cigarrillos. Entonces, ante las miradas atónitas, confusas y ligeramente preocupadas de Victoria y Daniel, Ethan hizo un gesto con la muñeca. ¡Pum! Los dos libritos, ligeros como plumas pero con el peso de una tonelada de ladrillos, aterrizaron de lleno sobre el documento de aspecto caro que Victoria tenía delante. Estaban encuadernados en una tela azul impecable, de aspecto oficial. La mirada de Victoria se congeló en ellos. En la portada, el sello estatal en relieve dorado y las palabras «certificado de matrimonio» se veían nítidamente, reflejando las frías luces de la oficina con un brillo innegable y absurdamente real. La habitación se quedó sin aire. El zumbido sordo del sistema de climatización se convirtió en el único sonido. El rostro de Victoria palideció. Por primera vez, su cuerpo, perfectamente sereno e impasible, se quebró. Conmoción. Incredulidad. Una oleada de ira indignada. Una tormenta de emociones se agitó en sus ojos antes de asentarse en un abismo gélido. Levantó la cabeza de golpe, su mirada penetrante como un trozo de hielo apuñalando el rostro de Ethan. Su voz era más aguda de lo que jamás la había oído. Con un temblor, no pudo disimular. «Ethan, ¿ya terminaste con este espectáculo?» Su pregunta finalmente rompió el silencio sepulcral en la oficina. Ethan se metió las manos en los bolsillos y se apoyó en el borde del escritorio. Bajó la mirada hacia el rostro de Victoria, que por fin había perdido su frialdad perpetua y ahora era un lienzo de conmoción y furia. Sintió que un largo resentimiento en su pecho finalmente se desvanecía, felizmente. Ladeó la cabeza, y su sonrisa pícara se profundizó. Sus ojos tenían el brillo brillante y provocador de alguien que disfruta del espectáculo. Un espectáculo, repitió lentamente, alargando la palabra. Lo has entendido todo mal, Victoria. No soy yo quien está haciendo el drama. Levantó una mano, y con un dedo, golpeó suavemente los dos certificados que yacían inocentemente sobre su escritorio. Su movimiento era de una calma exasperante. Permítanme presentarles a alguien, dijo, dirigiendo la mirada hacia la puerta. Su voz no era fuerte, pero se oyó con claridad por toda la oficina. Les presento a la señora Chloe Parker.
Todas las miradas se dirigieron al instante a la pequeña cabeza que se asomaba por el marco de la puerta. Chloe observaba con cautela, con solo la mitad de su rostro visible. Aún llevaba puesta la enorme sudadera con capucha de conejo de dibujos animados de ayer. Llevaba el pelo recogido al azar en un moño despeinado, con algunos mechones sueltos colgando juguetonamente de su frente. La resaca le había dejado la cara un poco pálida y los ojos ligeramente hinchados. Pero esos ojos grandes y redondos ahora brillaban con una mezcla de curiosidad, emoción y tímida aprensión ante alguien que entraba en un lugar nuevo e intimidante. Parecía un duendecillo que se había adentrado en el mundo de los gigantes, completamente fuera de lugar en aquella fría y seria oficina del director ejecutivo. Ethan le tendió la mano, con un tono más suave que nunca, impregnado de una indulgencia casi imperceptible. «Pase». Como si hubiera recibido un indulto real, el rostro de Chloe se iluminó con una dulce sonrisa. Se abalanzó como un conejito, corriendo sin vacilar hacia Ethan y agarrándole el brazo extendido. El movimiento fue natural y cariñoso, lleno de total confianza. Ethan la atrajo suavemente hacia sí, rodeándola con el brazo por los hombros con naturalidad, sujetándola firmemente a su lado. Miró la parte superior de la cabeza peluda de Chloe. Y cuando volvió a mirar a Victoria, la diversión y el desafío en sus ojos eran evidentes. Hizo una pausa para darle efecto, articulando cada palabra con una claridad cristalina, mientras la señora escribía. «Boom». Esas dos palabras fueron como una bomba que explotó justo al lado de la oreja de Victoria. Un torrente de sangre le subió a la cabeza y, por un instante, su visión se oscureció. Los dedos que había apoyado en el escritorio se tensaron hasta que sus nudillos se pusieron blancos, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en la madera. Miró fijamente a la chica acurrucada en los brazos de Ethan, una chica que parecía inofensiva, incluso un poco tonta. Entonces su mirada volvió a Ethan, la sorpresa en sus ojos fue reemplazada por la furia de la humillación. «¿Ethan?» Su voz era tensa, distorsionada por la rabia, aguda y penetrante. «¿Tienes idea de lo que haces?» «¿Tú?» «Sí». Ethan la interrumpió con suavidad. Incluso le dio a Chloe un apretón tranquilizador en el hombro, sintiendo que el pequeño cuerpo en sus brazos se tensaba por un instante. No sabía si era por nervios o por emoción. «Lo sé perfectamente. Es un matrimonio. Tenemos una licencia. Es legal. Es vinculante. Sin devoluciones». Señaló con la barbilla los certificados que había sobre el escritorio. «¿Quieres comprobar el sello del notario?» «Todavía está caliente». «¿Tú?» El pecho de Victoria se agitaba, tan furioso que apenas podía articular una frase coherente. Nunca imaginó que este hombre, este peón en la fusión de su familia, esta persona a la que podía ignorar a voluntad, se atrevería a hacer algo tan descabellado, tan humillante. Esto no fue solo una traición. Fue una profanación total y completa de ella, de Industrias Sterling y de todo el pacto matrimonial concertado entre sus familias. Su mirada penetrante recorrió a Chloe como un reflector, llena de juicio y desprecio manifiestos. ¿A ella? ¿La elegiste? ¿Ethan? ¿Estás loco? ¿Esto? ¿Este don nadie? Hola, encantada. Chloe intervino de repente, con su voz brillante y clara, llena de la inocente valentía de un cachorro, desbaratando por completo el ataque de Victoria. Echó la cabeza hacia atrás, parpadeando con sus grandes ojos. Su rostro se iluminó con una sonrisa inocente y puramente amistosa. Incluso ladeó la cabeza, con un tono tan sincero que casi resultaba doloroso. Así que eres la famosa Victoria Sterling. Eres tan guapa. Tienes una presencia increíble. Eres incluso más impresionante que las mujeres poderosas de la televisión. Hizo una pausa, como si acabara de procesar la hostilidad en las palabras de Victoria. Frunció el ceño y su boca se curvó en un pequeño puchero. ¿Pero qué quiere decir, nadie? ¿Significa que soy linda? Se giró hacia Ethan en busca de confirmación, sacudiéndole el brazo. Cariño, me está haciendo un cumplido, ¿verdad? Ethan casi se echó a reír. ¿Esta chica, era realmente tan tonta o tenía un don? Sea como sea, su habilidad para retorcer el cuchillo era un don natural. Victoria quedó tan sorprendida por este extraño y desentonado cumplido y su fingido puchero que casi se atragantó,
casi tragándose el tono. Su rostro eternamente gélido era ahora un fascinante caleidoscopio de rojo y blanco, y su compostura, cuidadosamente construida, amenazaba con romperse. Miró el rostro inocente de Chloe y sintió que la rabia crecía en su pecho, un fuego sin salida. Daniel, de pie a un lado, parecía igualmente horrorizado. Miró a Ethan, que sostenía a la desconocida, y luego a Victoria, temblando de furia, con una expresión desgarradora. Abrió la boca, como para mediar o defender a Victoria, pero bajo su mirada asesina, la volvió a cerrar en silencio. La atmósfera en la oficina se desplomó bajo cero. El aire mismo pareció cristalizarse. Fuera, siseó Victoria, las palabras escurridas entre sus dientes apretados. Su voz era tan fría que podía romper huesos, sus ojos como agujas envenenadas dirigidas a Ethan y Chloe. Salgan los dos. Ethan arqueó una ceja, sin sorprenderse por el resultado. Incluso asintió amablemente, como diciendo, con gusto. Entiendo, jefe. Tienes un día ajetreado. Mantuvo el brazo sobre los hombros de Chloe y se giró para irse, con pasos ligeros, casi pausados, como un gladiador victorioso. En la puerta, pareció recordar algo. Se detuvo, se dio la vuelta y les dedicó a la furiosa Victoria y al ceñudo Daniel una sonrisa radiante y exasperantemente petulante. Ah, por cierto, dijo con tono informal, ya pedí las flores y reservé el restaurante. Asegúrate de seguirlo. No te preocupes, todo es tal como lo pediste. Menú de rosas blancas sin especias. Estoy seguro, señor. Genial. Pronunció el nombre deliberadamente, con la mirada fija en Daniel. Estaremos muy cómodos. Dicho esto, les dio la espalda a las dos estatuas humanas que parecían a punto de estallar espontáneamente, y, abrazando a su esposa, Rhodes, abandonó la sofocante oficina sin mirar atrás. Las pesadas puertas se cerraron tras él, aislando la atmósfera gélida del interior. En cuanto la puerta se cerró, Chloe dejó escapar un largo y dramático suspiro, llevándose la mano al pecho. ¡Uf, qué terror! Esa bella dama es tan intensa. Sus ojos son como dagas. Miró a Ethan, con sus grandes ojos abiertos, con una mezcla de miedo residual y euforia. Cariño, ¿acabas de completar la misión con éxito? Ethan la observó con su expresión animada tras la batalla. Los últimos rastros de su frustración con Victoria se desvanecieron de repente. No pudo evitar estirar la mano y alborotarle el pelo desordenado. Era tan suave como el pelaje de un gatito. Sí, dijo, con una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro, su voz más suave de lo que creía. Misión cumplida, chico. La cara de Chloe se iluminó, como un ratón que acaba de robar un bloque de queso. Lo abrazó con más fuerza, frotando la mejilla contra su manga. Jeje, qué bien. Eres increíble, cariño. El cariño y los elogios sin disimulo despertaron algo en el pecho de Ethan, una extraña calidez lo recorrió. La acompañó al ascensor y pulsó el botón del aparcamiento. Estaban solos en el ascensor. Chloe seguía emocionada por la victoria, charlando sin parar. Cariño, ¿a dónde vamos ahora? ¿Nos vamos a casa? ¿Cómo es nuestra casa? ¿Tiene un sofá grande y mullido? ¿Una tele gigante? ¿Podemos ver dibujos animados? Era un torbellino de preguntas. Hogar. La palabra pilló a Ethan desprevenido. Tenía varias propiedades, pero ¿podía realmente llamar hogar a alguna de esas salas de exposición frías, estériles y perfectamente decoradas? Miró a la chica vibrante y parlanchina a su lado y, por primera vez, sintió una vaga expectación por la palabra. Sí, nos vamos a casa, dijo, con la voz un poco más grave al presionar el botón del garaje subterráneo. Te enseñaré nuestra guarida. Genial. Chloe vitoreó, luego dejó escapar un pequeño bostezo, con una lágrima acumulándose en el rabillo del ojo. Su cabeza se apoyó en el brazo de Ethan, con voz soñolienta. Cariño, todavía estoy un poco mareada. Esa cosa negra de anoche sabía fatal. Ethan miró a la chica apoyada en su brazo, bostezando sin ninguna preocupación. La luz del sol se filtraba a través de la pared de cristal del ascensor, proyectando un suave resplandor en su rostro, iluminando el fino y suave vello de sus mejillas. Sus largas pestañas, como pequeños abanicos,
proyectaban suaves sombras al respirar. El cuello ancho de su sudadera se había deslizado, dejando al descubierto una delicada clavícula, y debajo, Ethan tenía la garganta seca. Apartó la mirada rápidamente. La luz del bar era tenue, y entre el alcohol y el caos, sus sentidos estaban borrosos. Ahora, a la brillante luz del día, percibía la imagen completa y en alta definición de su nueva esposa. El rostro angelical era real, un rostro pequeño, como el de una muñeca, con un toque de grasa infantil, y una figura imponente. Y no era una exageración. La suave tela de su sudadera extra grande se tensaba sobre una impresionante curva que subía y bajaba con cada respiración, presionando cálidamente contra su brazo con una suavidad y resistencia sorprendentes. Aún más embriagador era su aroma, una fragancia suave y dulce mezclada con un toque de champú limpio y el persistente y cálido aroma de la resaca, que le llegaba a la nariz. Ethan sintió que su brazo se tensaba. Era un hombre normal, de sangre caliente. Sosteniendo a una criatura tan suave, dulce y completamente ajena a todo, mentiría si dijera que no sentía nada. Pero lo poco que le quedaba de razón y moralidad le gritaba. Esta chica estaba perdida. Lo de ayer fue un capricho de borracho. ¿Quién sabía si lo recordaría hoy? Aprovechándose de ella, no era un completo monstruo. Respiró hondo, intentando contener el calor que la invadía, y movió el brazo con suavidad, intentando enderezarla y crear distancia. Chloe gimió, perturbada por el movimiento. En lugar de alejarse, se acurrucó más cerca, como un gatito en busca de calor, frotando la cara contra su brazo para encontrar una posición más cómoda, incluso chasqueando los labios con satisfacción. El cuerpo de Ethan se puso rígido. Fue una dulce tortura. El ascensor sonó, anunciando su llegada al estacionamiento. Las puertas se abrieron y entró una ráfaga de aire fresco. Ethan prácticamente tuvo que cargar y despegarse del pequeño koala al salir del ascensor. Encontró su discreta camioneta negra, abrió la puerta del copiloto y la metió con cuidado en el asiento, abrochándola. En cuanto Chloe se sentó en el cómodo asiento, su somnolencia pareció intensificarse. Su cabeza se inclinó hacia un lado, sus largas pestañas descansaban tranquilamente sobre sus mejillas, su respiración se volvió profunda y regular. Así, se quedó dormida. Ethan estaba de pie junto a la puerta abierta, observando a la chica tranquila y dormida en el asiento del copiloto. Soltó un suspiro largo y silencioso y se frotó las sienes. Caminó hacia el lado del conductor y arrancó el coche. El rugido sordo del motor resonó en el garaje vacío. El coche salió del garaje y se incorporó al tráfico del mediodía. La luz del sol entraba a raudales por las ventanillas, calentándolos a ambos. Ethan conducía, mirando de vez en cuando a la chica dormida a su lado. Dormía profundamente, con la boca ligeramente abierta, sus labios rosados como pétalos de flor en ciernes. El sol trazaba el suave y encantador contorno de su rostro. Su inocente y despreocupada confianza fue como un rayo de luz repentino que atravesó el mundo opresivo y calculador en el que vivía. Ethan apretó el volante con más fuerza. Un rincón frío y duro de su corazón pareció ablandarse, derretido por esa inesperada calidez. De repente pensó que tal vez, solo tal vez, la loca decisión de ayer no había sido tan mala después de todo. Como mínimo, esta cara desprevenida y dormida era mucho más agradable a la vista que el ceño permanente de Victoria, la reina de hielo. El apartamento de Ethan estaba en un complejo de lujo en un tranquilo rincón del centro. Era un dúplex en el último piso con una vista impresionante. La decoración era de un minimalismo moderno y austero, todo en negro, blanco y gris, con líneas limpias y carentes de cualquier calidez personal. Era el lugar perfecto para un soltero adinerado, o más precisamente, un peón apartado por su familia. La cerradura de huella dactilar sonó y la puerta se abrió. Chloe estaba en la puerta, boquiabierta, con los ojos abiertos de par en par, como una turista en su primer viaje a la gran ciudad. ¡Guau! Exhaló un largo y sincero suspiro de asombro. Su cabeza giraba de un lado a otro, contemplando la enorme sala de estar y la vista panorámica del bullicioso horizonte de la ciudad a través de los ventanales. Cariño, tu casa es enorme. Y está impecable. Se esforzó por encontrar un adjetivo, y finalmente se decidió por limpio. ¿Limpio? Ethan sonrió con suficiencia.
Parecía más bien una sala de exposición de lujo, una casa modelo completamente desprovista de vida. Como un ciervo suelto en un prado, Chloe se quitó sus zapatillas algo sucias, una compra de última hora en una tienda, y descalza saltó sobre el fresco y pulido suelo de mármol. «Hace frío», gritó, moviendo los dedos de los pies. Su atención fue captada de inmediato por los enormes ventanales. Corrió y pegó la cara al cristal, mirando con emoción los coches y la gente que parecían hormigas que estaban abajo. «¡Guau! ¡Qué alto! Mira, cariño, ¿no te parece ese coche un pequeño escarabajo?» Ethan la observó con una sonrisa en los ojos. Dejó las bolsas de la compra que llevaba, llenas de artículos básicos y bocadillos que compraba en el supermercado, en la consola de la entrada, y se puso unas pantuflas. «Sí, supongo que sí», dijo, acercándose a la isla de la cocina americana. Y se sirvió un vaso de agua helada. El dolor de cabeza por la resaca seguía latiendo. Chloe exploró la sala. Y una vez que la novedad pasó, su atención se centró en la colorida pila de bolsas de refrigerio en la isla. Sus ojos se iluminaron como si hubiera descubierto un tesoro. Corrió y empezó a hurgar. Papas fritas. Chocolate. Ositos de goma. Y, puaj, leche de fresa. Levantó el cartón rosa, agitándolo alegremente. «Eres la mejor, cariño». «¿Cómo supiste que me gustaba esto?» Ethan dio un buen trago de agua. «Solo una suposición. ¿Acaso no a todas las chicas les gustan las cosas dulces y azucaradas?» Chloe ya estaba abriendo una bolsa de papas fritas. Mientras masticaba con un crujido satisfactorio, sus mejillas se hincharon como las de un pequeño hámster. «Cariño, tu casa es genial y todo eso», dijo, con las palabras amortiguadas por las patatas fritas. «Pero es un poco frío». Señaló las paredes desnudas. «No hay ni un solo cuadro. Y el televisor es tan grande, pero todo se siente tan vacío». Inclinó la cabeza, con los ojos brillantes al mirarlo. «¿Podemos comprar algo para decorar?» «Como una alfombra grande y esponjosa. Y almohadas suaves y esponjosas. Y, ay, deberíamos comprar una pecera y unos peces dorados. Los rojos son tan bonitos cuando nadan». Se emocionó cada vez más, gesticulando con entusiasmo. Ethan observó el pequeño torbellino de una persona que ya estaba planeando una remodelación. Escuchando sus alegres y animados planes. Y entonces miró a su alrededor, a su fría y vacía sala de exposición. Una extraña y desconocida sensación empezó a crecer en su interior. Quizás añadir algunas de esas cosas no sería tan malo. Antes de que pudiera contestar, el teléfono en el bolsillo de la sudadera de Chloe empezó a vibrar violentamente. Su tono era una canción ridículamente pegadiza e infantil sobre árboles genealógicos. Chloe se quedó paralizada. La sonrisa se desvaneció de su rostro. El crujido de las patatas fritas se detuvo de golpe. Parecía como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa, con los ojos abiertos de par en par por el pánico. Buscó a tientas su teléfono y se quedó mirando el identificador de llamadas. El dictador. Su rostro se ensombreció, una nube de tormenta cubrió su expresión radiante. Miró a Ethan con ojos suplicantes, como un cachorro a punto de ser abandonado. Con la voz temblorosa. «Se acabó. Cariño, mi papá viene por mí». Ethan levantó una ceja. «¿El dictador? ¿Qué apodo tan interesante?» Parecían novias ebrias. Un matrimonio impulsivo no era del todo infundado. Chloe respiró hondo, como si se dirigiera a su propia ejecución, y deslizó el dedo temblorosamente para contestar, acercándose el teléfono con cuidado a la oreja. «Hola, papá». Chilló, su voz apenas un susurro. Un rugido furioso y retumbante surgió inmediatamente del otro lado. Incluso sin altavoz, Ethan pudo distinguir algunas frases clave. «Mocoso. ¿No has vuelto a casa? ¿Crees que puedes volar ahora? ¿Dónde estás? Vuelve aquí ahora mismo y explícate, o te juro que te rompo las piernas». El rugido fue tan fuerte que pareció sacudir todo el apartamento. Chloe se estremeció, apartando el teléfono de su oreja. Arrugó la cara mientras intentaba defenderse débilmente. «Papá, por favor, no grites.
Estoy bien. Estoy en casa de un amigo. ¿Un amigo? ¿Qué amigo? ¿Un chico o una chica? Dirección. Dame la dirección ahora mismo. Voy a por ti yo mismo. El dictador del otro lado claramente no se lo creyó. Chloe estaba tan nerviosa que empezó a dar patadas, con la mirada rogando a Ethan que la ayudara, gritando, «¡Sálvame! Cariño, haz algo». Ethan miró a su nueva esposa, que estaba al borde de las lágrimas, y escuchó la furia atronadora al otro lado de la línea. Sintió una extraña sensación de diversión y un destello de empatía. ¿Eran solo peones desesperados por escapar de sus familias? Extendió la mano, señalando el teléfono. Chloe, aferrándose a la cuerda salvavidas, le puso inmediatamente el teléfono en la mano. Ethan se aclaró la garganta y se lo llevó a la oreja. La diatriba de su padre seguía vigente. ¿Me oíste? Di algo. ¿Estás mudo? Hola, señor. Dijo Ethan con voz tranquila y firme, con una autoridad natural. Los gritos del otro lado cesaron al instante. Fue como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio. Tras unos segundos de silencio sepulcral, la voz del padre regresó, notablemente más baja, pero aún cargada de sospecha y una presencia pesada y leonina. ¿Quién es? Ethan miró a Chloe, que se retorcía las manos nerviosamente, con la mirada fija en él. Extendió la mano y tomó su pequeña y fresca mano, entrelazando sus dedos. Su mano era tan pequeña y suave, completamente envuelta en la suya, cálida y seca. Sintió el leve temblor de su mano y la fina capa de sudor en su palma. Le apretó la mano suavemente y contempló el vasto horizonte a través de los enormes ventanales. Habló con claridad y deliberación por teléfono. Me llamo Ethan Rhodes. Soy el esposo de Chloe. Un silencio mucho más largo se hizo al otro lado. Un silencio sepulcral. Era como si la señal misma se hubiera congelado. Ethan casi podía imaginarse el caleidoscopio de expresiones en el rostro del dictador. ¿Conmoción? ¿Furia? ¿Incredulidad absoluta? Los segundos transcurrían, cada uno alargándose como una eternidad. Justo cuando Ethan pensó que el hombre podría haber sufrido un ataque de ira, su voz finalmente volvió a oírse. Era un sonido bajo y extraño, como si se le escapara entre los dientes apretados, con la presión aterradora de una tormenta a punto de estallar. Dirección. Ahora. Sin gritos. Sin preguntas, solo esas dos palabras, que se sintieron más pesadas y amenazantes que todos los gritos anteriores juntos. Ethan, imperturbable, recitó la dirección del apartamento. Podía oír la respiración agitada y contenida al otro lado. Espera ahí, dijo el padre, antes de colgar con un clic decidido. Bip. 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 El tono de llamada sonó inquietantemente alto en la silenciosa sala. El rostro de Chloe estaba pálido. El poco coraje que le había dado su toque se desvaneció. Sus ojos estaban abiertos de terror y su voz temblaba. Se acabó. Se acabó todo. ¿Cariño? Mi papá. Me va a matar. ¿Crees? ¿De verdad crees que me romperá las piernas? Sí. De hecho, una vez le rompió la pata a nuestro perro. Cuanto más lo pensaba, más aterrorizada se sentía, todo su cuerpo empezó a temblar. Ethan colgó el teléfono y miró a su temblorosa y aterrorizada esposa. Sintió una mezcla de impotencia y diversión. Extendió la mano y le pellizcó la mejilla. ¿De qué tienes miedo? Si te rompe las piernas, te cargaré. Su tono era burlón, pero su mirada era seria. Chloe se quedó paralizada, aturdida por sus palabras, como si la frase, te llevaré, la hubiera sacado de su miedo. Ethan miró a su alrededor, su apartamento frío y sin vida, y luego volvió a la vibrante y aterrorizada chica a su lado. Tomó una decisión. Sacó su teléfono y marcó un número. Su voz tenía el mismo tono autoritario de siempre, pero con una nueva urgencia. Soy yo. Prepara la villa en Cypress Creek. Ahora, muebles, decoración, todo. Algo que le gustaría a una jovencita. ¿Hazlo rápido? Todo lo necesario para el día a día. Recíbelo de inmediato.
Tienes 2 horas. Colgó y ayudó a Chloe, aún aturdida, a levantarse. Vamos. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, dejándose guiar hasta la puerta. Nos mudamos, dijo Ethan sucintamente. Necesitamos un mejor campo de batalla. Este lugar miró con desdén hacia la fría sala. No está preparado para soportar la ira de tu padre. Cypress cree que era una urbanización privada de lujo en la zona oeste de la ciudad, tranquila y apartada. La villa de Ethan se usaba poco, solo se limpiaba periódicamente. Cuando llegaron, ya había un equipo trabajando arduamente dentro. La eficiencia era asombrosa. La enorme lámpara de araña de cristal del salón proyectaba una cálida luz. La austera combinación de colores en blanco y negro se había suavizado con una lujosa alfombra color crema, un sofá de terciopelo amarillo mostaza y una variedad de mullidos cojines y coloridas pinturas abstractas. El aire olía ligeramente a muebles nuevos y alfombra limpia. Chloe dejó escapar otro «uy», con los ojos brillantes. El miedo había dado paso a una maravilla infantil. Cariño, este lugar. Es tan cálido. Se siente como un hogar. Ella le soltó la mano y corrió por la sala como un pájaro feliz, tocando el sofá, abrazando a un oso de peluche gigante y observando por las puertas francesas el jardín de manicura. Ethan la observaba, sus nervios finalmente comenzando a calmarse. Al menos este campo de batalla parecía capaz de resistir un asedio. Acababa de sentarse en el sofá a recuperar el aliento cuando sonó el timbre. Din, don, din, den. El alegre sonido fue como un martillazo. Chloe se quedó paralizada en medio de la vuelta, palideciendo al instante. Miró horrorizada hacia la puerta y luego, suplicante, a Ethan. Ethan se levantó, se ajustó el cuello de la camisa, con expresión tranquila. Lo inevitable había llegado. Caminó hacia la puerta y la abrió. Afuera estaba un hombre alto e imponente de unos 50 años. Vestía una chaqueta tradicional oscura a medida, con mandíbula cuadrada, cejas pobladas y una mirada penetrante como la de un halcón. Irradiaba un aura de poder. Medio paso detrás de él se encontraba una elegante y bien cuidada mujer de mediana edad, sorprendentemente parecida a Chloe, con el rostro desgarrado por la preocupación. Eran el dictador y su emperatriz, David y Ellen Parker. La mirada de David pasó de Ethan a Chloe, paralizada en la sala. Sus ojos reflejaban juicio, ira y un atisbo de preocupación disimulada. «¿Papá? ¿Mamá?» La voz de Chloe era un susurro. Tenía la cabeza tan inclinada que casi le tocaba el pecho. David no respondió. Su mirada penetrante finalmente se posó en Ethan, quien bloqueaba la puerta. Su mirada era intensa, escrutándolo de pies a cabeza como si evaluara el valor y el riesgo de una mercancía. ¿Eres Ethan Rhodes? La voz de David era profunda, autoritaria. No era una pregunta, era una afirmación. Señor y señora Parker, soy Ethan. El tono de Ethan era respetuoso pero firme. Se hizo a un lado. Por favor, pase. David resopló y entró en la casa. Ellen la seguía de cerca, con la mirada preocupada yendo de su hija a Ethan. El ambiente en la sala se volvió gélido al instante. El calor recién instalado no podía disipar la presión agobiante. David se detuvo en medio de la habitación, recorriendo con la mirada la decoración, obviamente nueva, antes de volver a fijarse en Ethan, con una mirada aún más penetrante. ¿Rhodes? De esa familia Rhodes. Sabía perfectamente quién era Ethan. Mi hija lloraba desconsoladamente en casa ayer, y hoy, de repente, extraña. ¿Rhodes en tu certificado de matrimonio? Te mueves rápido, hijo. Muy rápido. ¿Usando a mi hija como escudo? ¿Después de no haber podido atrapar a esa chica tan especial? ¿Por quién tomas a mi familia? Papá, no es eso. Gritó Chloe, encontrando un poco de coraje y asomándose por detrás de Ethan. Era yo. Le pedí que se casara conmigo. En un bar. Él solo dijo que sí porque le daba pena. No es su culpa. Calle. David rugió, volviéndose hacia ella. Chloe retrocedió de golpe, y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Ellen, con el corazón dolido por su hija, agarró rápidamente el brazo de su esposo.
David, hablemos de esto con calma. No la asustes. David se la quitó de encima, con la ira a flor de piel. ¿Con calma? ¿Cómo puedo estar tranquilo? Mira lo que ha hecho. Un bar. ¿Una propuesta? Porque le dabas pena. Chloé, ¿te crié todos estos años solo para que te emborracharas y te casaras con el primero que vieras? ¿Dónde está tu cerebro? Su ira crecía, agitando el pecho mientras señalaba a Ethan. Y a ti, Rhodes, me da igual cuál sea tu juego. Este matrimonio, lo estás terminando. ¿Hoy? Ahora mismo. No. La voz de Ethan era tranquila, pero clara y firme, con una fuerza innegable que atravesó la ira de David. David giró la cabeza hacia él, con los ojos como dagas. Ethan lo miró a los ojos sin pestañear. Señor, el certificado es auténtico. Chloé es mi esposa ahora. Mientras ella quiera, miró a Chloé, que ahora se mordía el labio detrás de él, con los ojos rojos, su mirada era a la vez una pregunta y una promesa. Mientras sea mi esposa, la protegeré. Cualquiera que quiera hacerle daño, incluyéndote a ti, su mirada se dirigió a David, repentinamente aguda y confrontativa, tendrá que pasar por mí primero. La audacia. Fue impresionante. La sala quedó en silencio. David miró a Ethan con los ojos de halcón encendidos de rabia. Pero, curiosamente, bajo la furia, había un destello de algo más. ¿Evaluación? ¿Incluso una admiración reticente? Este chico tenía agallas. Hacía años que nadie se atrevía a desafiarlo así. Ellen estaba atónita. Miró a Ethan, que protegía a su hija, luego a Chloé, que se aferraba a su camisa, y su expresión se volvió increíblemente compleja. Chloé estaba completamente atónita. Se quedó mirando la espalda ancha y firme de Ethan. Era un muro sólido que la protegía de una tormenta. Su promesa de protegerla resonó en sus oídos, llenándola de una seguridad que nunca había conocido. El corazón le latía con fuerza y un calor extraño le subía por las mejillas. Así que así se sentía ser elegida, ser protegida. El rostro de David se contrajo, como si estuviera luchando contra una erupción volcánica. Miró a Ethan con ojos que prometían asesinato. Tras unos segundos sofocantes, levantó las manos y soltó una risa breve y peligrosa. ¿Bien? Muy bien. Tienes agallas, Rhodes. Ignoró a Ethan y miró a Chloé con enojo. Chloé, vienes a casa conmigo. Ahora. Esto no ha terminado. Papá. Chloé se encogió, aferrándose a la camisa de Ethan como a un salvavidas, sacudiendo la cabeza frenéticamente. No voy a volver. Yo. Estoy casado. ¿Esto? Este es mi hogar ahora. Su voz sonaba llorosa, pero sorprendentemente firme. Tú. David parecía estar a punto de sufrir un aneurisma. Ellen corrió a su lado y le dio unas palmaditas en la espalda. Debe. Quizás. Quizás deberíamos dejarla que se calme. Podemos hablar luego. David le lanzó a Ethan una última mirada asesina y luego asintió con un bufido. Se dio la vuelta y salió furioso de la casa. Ellen miró a su hija con preocupación, luego a Ethan con una expresión compleja antes de correr tras su marido. La pesada puerta principal se cerró de golpe. La sala volvió a quedar en silencio. A Chloé le fallaron las piernas y casi se desploma. Ethan la agarró y la guió hasta el mullido sofá. Fue aterrador. Ella jadeó, pálida. Los ojos de mi papá. Pensé que me iba a comer viva. Ethan se sentó a su lado, dejando escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Tratar con el dictador era más agotador que cerrar un trato de $1.000 millones. Le dio un vaso de agua. Toma, bebe. Se bebió la mitad del vaso de un trago. Al dejarlo, se giró hacia él, con sus grandes ojos brillando con una gratitud tan intensa que era deslumbrante. Cariño, susurró, con la voz suave y un poco apagada, como un gatito ronroneando. Sí, respondió, volviéndose hacia ella. De repente, ella se abalanzó sobre él, abrazándolo con fuerza por el cuello, aferrándose a él como un koala. El cuerpo de Ethan se puso rígido.
Su cuerpo suave y fragante se apretaba contra el suyo, su cálido aliento le hacía cosquillas en el cuello. La impresionante suavidad de su pecho se apretaba contra el suyo. Cariño, lo eras. Qué guay ahí atrás, le gritó al oído. Gracias. Gracias por protegerme. Yo estaba tan asustado. Su voz era un murmullo suave, confiado y adorable contra su piel sensible. Boom, una oleada de calor lo recorrió. La sangre le subía de la cabeza a un punto único e insistente. Tuvo que usar todo su autocontrol para no perderla allí mismo. Esta chica iba a ser su muerte. Respiró hondo, tembloroso, intentando calmar el fuego. Y entonces, con cierta torpeza, se quitó a la pequeña koala de encima y la volvió a sentar en el sofá. Su voz era áspera. Siéntate. ¿Qué crees que estás haciendo? Chloe se recostó en el sofá y lo miró, aturdida y confundida, con sus grandes ojos preguntándose por qué la había apartado. Al ver su rostro inocente y seductor, Ethan sintió que la llama volvía a arder. Se puso de pie de un salto, tirando el vaso de agua. Tengo trabajo que hacer en la oficina, espetó, antes de prácticamente salir corriendo escaleras arriba, una retirada apresurada e indigna. Si se quedaba, se convertiría en un animal. Chloe lo vio desaparecer y luego miró el agua derramada. Cariño, se está portando raro, murmuró. ¿Lo asustó mi papá? Inclinó la cabeza y luego una dulce sonrisa regresó a su rostro. En fin, mi marido es el mejor. Se levantó de un salto para buscar un paño, tarareando una melodía alegre y desafinada. Arriba, en la oficina, Ethan se apoyó en la puerta fría, cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmar la tormenta que sentía en su interior. Imágenes destellaron en su mente. Los ojos fríos de Victoria, el rostro furioso de David y, finalmente, la tierna y fragante niña en sus brazos, sus grandes y brillantes ojos llenos de confianza y adoración. Se pasó una mano por el pelo y maldijo en voz baja. Maldita sea, Rhodes. Estás completamente loco. Los días siguientes fueron como un reality show bizarro y azucarado. Chloe, la pequeña hámster llena de energía, se había apoderado por completo de la fría y estéril villa de Ethan. La sala ahora lucía una alfombra mullida con forma de nube. El sofá estaba sepultado bajo una avalancha de cojines extraños, desde una zanahoria gigante hasta un meme de un gato llorando. Y la enorme pantalla del televisor se perdía en un bucle perpetuo de películas de Hayao Miyazaki. La cocina empezó a oler a ramen instantáneo, su única habilidad culinaria, pollo frito a domicilio y alguna que otra ofrenda quemada de algún experimento de repostería fallido. Ethan pasó de la incomodidad inicial, como si casi se rompiera el cuello al resbalar en una almohada con forma de plátano, a un entumecimiento gradual, a la risa demoníaca de Totoro y, finalmente, a la extraña comprensión de que esta calidez caótica y habitada era infinitamente más interesante que su anterior vida de aburrimiento estancado y noble. Sobre todo cuando cierto monstruito se acercaba, descalzo y con una bolsa de patatas fritas en la mano, e insistía en acurrucarse junto a él en el sofá para ver cómo se desvanecía. Cuando Sin Cara protegía en silencio a Chihiro, ella se llenaba de lágrimas, olfateaba y se acurrucaba a su lado, murmurando, cariño, Sin Cara es como tú. Un poco cruel a veces, pero muy, muy amable. Ethan miró la cabeza esponjosa en su regazo, luego la figura negra, silenciosa y enmascarada en la pantalla, y su boca se torció. Como él. Ethan Rhodes. Da igual. No tiene sentido discutir con un borracho. Él se movió resignado, dejándola ponerse más cómoda. El peso cálido y suave en su regazo, el aroma a leche dulce y papas fritas. No era tan malo. La verdadera prueba de su fuerza de voluntad, sin embargo, llegaba por la noche, cuando la pequeña monstruo, vestida con su pijama de Pikachu con un escote tan amplio que dejaba entrever tentadoramente sus clavículas, aparecía en la puerta de su habitación, frotándose los ojos y preguntando sonolienta, cariño, me da miedo dormir sola. ¿Puedo? ¿Ser una bestia? ¿O no ser una bestia? Esa era la pregunta. Cada vez, Ethan, con el rostro inexpresivo y el corazón en guerra consigo mismo, la agarraba por detrás del cuello como a una gatita traviesa, la metía de nuevo en su habitación y cerraba la puerta de un portazo. Entonces se apoyaba en ella, escuchando sus protestas apagadas y patéticas, y se sumía en una profunda y dolorosa introspección.
La vida era una lucha hermosa y dolorosa. Victoria, mientras tanto, había desaparecido. Tras la bomba en la oficina, se había quedado completamente en silencio. La presión de su familia también había desaparecido misteriosamente. Ethan estaba feliz por la paz y la tranquilidad, concentrando toda su energía en, alimentar y ahuyentar las tentaciones de su pequeño monstruo. Esto continuó hasta una sombría tarde de viernes. Ethan acababa de terminar una larga videoconferencia. Salió de su oficina frotándose las sienes. Abajo, Chloe estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, mirando una tableta con el ceño fruncido. ¿Qué pasa?, preguntó él, sentándose a su lado y alborotándole el pelo instintivamente. Chloe lo miró con el rostro desolado. Mira, mi profesor es un demonio. El informe de análisis de datos del modelo vence la semana que viene, y es muy difícil. Me va a estallar la cabeza. La pantalla era un caos de gráficos y ecuaciones complejas. Ethan, con su experiencia en finanzas, le echó un vistazo. No fue tan difícil. ¿Te quedaste atascado? A ver. Los ojos de Chloe se iluminaron. Se acercó rápidamente, señalando la pantalla con un dedo. Aquí. Y aquí. ¿Cómo se hace este análisis de regresión? ¿Y esta prueba de significancia? Ella se acercó, su dulce aroma lo envolvió de nuevo, su cabello rozando su brazo. Ethan se tranquilizó, intentó ignorar el hormigueo al tomar la pastilla y comenzó a explicar. Su voz era baja y firme, sus explicaciones claras y concisas. El complejo modelo empezó a cobrar sentido. Chloe escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza y dejando escapar ocasionalmente un «oh» triunfante. La luz del sol se filtraba por la ventana, proyectando la silueta de ambos acurrucados sobre una alfombra. El aire se llenó del sonido tranquilo y apacible de su voz y de sus preguntas ocasionales. Y entonces sonó el timbre. Din-don, din-don. La voz de Ethan se quebró. Chloe levantó la vista, confundida. ¿Quién podría ser a estas horas? ¿Un repartidor? Empezó a levantarse. Yo abro, dijo Ethan, deteniéndola. Tenía un mal presentimiento. En la pantalla del videoportero se veía una cara familiar y fría, Victoria. Llevaba un elegante traje negro, con el pelo recogido en un moño impecable, dejando al descubierto un cuello largo y esbelto. Estaba pálida, con tenues ojeras y los labios apretados en una fina línea. Sus ojos, normalmente tranquilos y sin emociones, eran ahora un mar tormentoso de emociones complejas, fatiga, desesperación y un atisbo de determinación. Ethan frunció el ceño. ¿Qué quería? ¿Que lo reprendiera? ¿Que fuera la embajadora de sus familias? Presionó el botón de hablar, con la voz apagada. ¿Victoria? ¿Puedo ayudarte? En la pantalla, Victoria pareció respirar hondo antes de hablar, con la voz tensa y forzada. Ethan abrió la puerta. Necesitamos hablar. Chloe se acercó con curiosidad, de puntillas, para ver la pantalla. ¿Quién es, cariño? Al ver la cara de Victoria, se sorprendió. Oh, es la bella dama. Ethan miró a Chloe y luego a la visiblemente angustiada Victoria en la pantalla. Dudó un momento y luego abrió la puerta. Hay cosas que no se pueden evitar. La villa es pesada. Las puertas de hierro ornamentadas se abrieron. Victoria entró, con sus tacones resonando en el camino de piedra. Sus pasos eran elegantes, pero pesados por el cansancio. Entró en la sala, recorriendo con la mirada el espacio, tan diferente del estilo que recordaba de Ethan, ahora lleno de colores cálidos y vida. Su mirada vaciló un instante, y luego se posó en Ethan y Chloe, de pie uno junto al otro. Su mirada se detuvo en Ethan, con expresión indescifrable, antes de finalmente posarse en Chloe. Hubo un juicio, un destello de ¿celos? Y un cansancio profundo y abrumador. Chloe se removió incómoda bajo su mirada, encogiéndose instintivamente detrás de Ethan, su pequeña mano encontrando el dobladillo de su camisa. ¿A qué debo el placer? Victoria, preguntó Ethan, con un tono distante y educado, pero con un claro tono de hostilidad. La mirada de Victoria finalmente pasó de Chloe a Ethan.
No respondió de inmediato, solo lo miró fijamente. Sus ojos parecían atravesar el tiempo, cargados de cosas no dichas. La sala estaba en silencio, a salvo del sonido del viento que susurraba las hojas afuera. Después de lo que pareció una eternidad, ella finalmente habló. Su voz ya no era la nítida y clara que él recordaba. Era seca y ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo, o como si tuviera algo atascado en la garganta. Ethan, dijo su nombre, con voz suave, pero cayó como un martillazo en el aire quieto. Dio un paso adelante, el taconazo resonó en el suelo. Sus ojos estaban fijos en los de él, una tormenta de emociones se agitaba en su interior, finalmente fundiéndose en un profundo pozo sin fondo de dolor y arrepentimiento. Yo. Sus labios temblaban, como si necesitara todas sus fuerzas para pronunciar las palabras entrecortadas. Cometí un error. Las palabras fueron en voz baja, pero resonaron como un trueno en la sala. Las pupilas de Ethan se contrajeron. Pensó que había oído mal. ¿Arrepentimiento? Victoria, decía la eternamente distante e intocable Victoria Sterling. Cometió un error. Los ojos de Chloe se abrieron de sorpresa, su boca formando una pequeña. Buscó a Victoria, a Ethan, aferrándose a su camisa con más fuerza. Victoria parecía como si le hubieran quitado un gran peso de encima, o como si le hubieran drenado todas las fuerzas. Su cuerpo se tambaleaba ligeramente. Miró a Ethan con una frágil súplica en los ojos. Su voz se ahogó con un sollozo. Ethan. Lo sé. Sé que me equivoqué. Te ignoré. Te usé. Yo. Parecía incapaz de continuar. Una lágrima, sin querer, rodó de sus ojos, habitualmente fríos, trazando un camino por su pálida mejilla. Se atragantó con las palabras, lo lamento. Lo lamento mucho. Podemos, por favor. Empezar de nuevo. La orgullosa cabeza estaba inclinada. Las lágrimas, un arma de debilidad que jamás habría usado, fueron desplegadas. Todo para recuperar a un hombre al que una vez trató como basura. La sala estaba en un silencio sepulcral, llena solo de sus sollozos reprimidos. Ethan miró a la mujer que lloraba y suplicaba ante él. No sintió alegría ni satisfacción, sino una sensación compleja, casi absurda. La escultura de hielo que antes había tenido que rodear de puntillas ahora se desmoronaba ante él, implorando una segunda oportunidad. Qué irónico. Permaneció en silencio. Los segundos transcurrían, y los sollozos de Victoria se hicieron más intensos, más humillantes. Justo entonces, cariño, una voz alegre, dulce y ligeramente confusa, como el alegre murmullo de un arroyo, rompió el pesado silencio. Chloe apareció con una pequeña y elegante bandeja. Sobre sus dos hermosos cuencos de cristal, rebosaban bolas de helado, rociadas con salsa de chocolate y chispas de colores, como dos pequeñas montañas nevadas. Salió de la cocina dando saltitos, con el rostro radiante de orgullo de una niña que presume un juguete nuevo. Corrió al lado de Ethan, completamente ajena a la presencia de otra persona y al ambiente tenso, y le ofreció la bandeja. Pruébala. Tengo helado nuevo. De fresa y vainilla. Está delicioso. Fue entonces cuando pareció notar a la tercera persona en la habitación. Ladeó la cabeza, su mirada pasó de Ethan al rostro helado de Victoria, manchado de lágrimas y maquillaje corrido. Los ojos claros e inocentes de Chloe estaban llenos de una curiosidad pura y sin adulterar. Ladeó la cabeza, sus largas pestañas revoloteando, su rostro una máscara de confusión, como diciendo que esta señora se ve muy rara. Y entonces, con una voz tan clara e inocente que podría silenciar al mundo, preguntó dulce y fuertemente, cariño, ¿quién es esta señora triste que llora? ¡Bum! Victoria palideció. Se puso blanca como un papel. Señora, una señora triste y llorosa. La palabra, en ese contexto, fue como dos puñales con la punta envenenada, hundidos directamente en el corazón de Victoria, más devastadores que cualquier rechazo frío de Ethan. Toda su vulnerabilidad, todo su arrepentimiento, todo su orgullo reprimido, fue destrozado al instante por esa simple e inocente pregunta. Solo quedó una herida abierta y profunda de humillación. Levantó la cabeza de golpe, mirando con incredulidad a la chica que sostenía el helado,
su rostro era la viva imagen de la confusión inocente. Sus ojos, que antes estaban llenos de dolor, ahora ardían con una furia abrasadora, un fuego que podría haber incinerado a Chloe en el acto. Ethan también sintió una sacudida. Miró a su esposa. Chloe lo miraba, con sus grandes ojos parpadeando, claros y puros como un manantial de montaña, como si realmente sintiera curiosidad por la extraña mujer que lloraba. ¿Lo hacía a propósito? ¿O era solo una dosis fatal de insensatez natural? En cualquier caso, el efecto fue devastador. El cuerpo de Victoria empezó a temblar violentamente, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Miró a Chloe con los ojos llenos de un odio venenoso. Abrió la boca, como si fuera a gritar una maldición. Pero la fuerza de su rabia y humillación pareció ahogarla, y lo único que salió fue un jadeo estrangulado. Tú, balbuceó, señalando a Chloe con un dedo tembloroso. Chloe, sobresaltada por su expresión feroz, se encogió instintivamente contra Ethan, hundiendo la cara en su pecho, dejando solo sus ojos abiertos y asustados asomando. Cariño, qué mala es esa señora. No le gusta mi helado, murmuró. Ethan se quedó sin palabras. Victoria parecía a punto de tener un aneurisma. Basta. Por fin logró gritar, con la voz quebrada. Se giró hacia Ethan, con los ojos desorbitados por la furia de la traición. Ethan, ¿vas a dejar que me humille así? Ethan miró a su temblorosa esposa y luego a la histérica Victoria. Toda la escena parecía absurda. Le dio unas palmaditas tranquilizadoras en la espalda a Chloe y luego miró a Victoria con una mirada tranquila, casi aburrida. Victoria, dijo con voz monótona, Chloe es joven. Ella dice lo que piensa. No pretendía hacer daño. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el desaliñado estado de Victoria. En cuanto a la humillación, le estás dando demasiadas vueltas. Ella simplemente no sabe quién eres. Simplemente no sabe quién eres. Esas palabras fueron el golpe final y demoledor que destrozó todo el orgullo y la esperanza de Victoria. En su mundo, ella, Victoria Sterling, era ahora una completa desconocida, alguien a quien su nueva esposa ni siquiera reconocía. Victoria se tambaleó hacia atrás, con el rostro completamente pálido y la mirada vacía, como si le hubieran arrancado el alma. Miró a Ethan, la forma en que protegía a la chica, la intimidad natural y relajada que había entre ellos. Una oleada de arrepentimiento y desesperación la invadió, fría y sofocante. Bien, muy bien. Se rió, con un sonido roto y amargo, mientras nuevas lágrimas corrían por su rostro. Ethan, tú ganas. No miró a nadie, simplemente se giró, como una marioneta con los hilos cortados, y se tambaleó hacia la puerta. Sus tacones altos marcaban un ritmo desordenado y desesperado en el suelo. ¡Pum! La puerta se cerró de golpe, el marco temblando. La sala volvió a quedar en silencio. Chloe se asomó entre los brazos de Ethan, miró la puerta cerrada y luego lo miró, con sus grandes ojos aún abiertos con un miedo fingido. Cariño, ¿qué le pasa a esa linda señorita? Salió corriendo tan rápido. ¿De verdad crees que no le gustó mi helado? Incluso le compré un tazón. Ella miró el solitario tazón de helado derretido en la bandeja, su rostro era la viva imagen de la confusión y la decepción. Ethan bajó la vista hacia el rostro inocente y desconcertado, sus ojos claros casi le hicieron creer que su uso letal de la palabra, dama, había sido totalmente involuntario. Extendió la mano y le dio un suave golpecito en la frente. ¡Ay!, chilló Chloe, frotándose la zona. ¿Por qué hiciste eso? Pequeño monstruo, dijo en voz baja, con un dejo de sonrisa y cariño. Chloe parpadeó. No soy un monstruo. Soy súper dulce. Tomó una cucharada de helado y, poniéndose de puntillas, se la acercó a la boca. Cariño, pruébalo. ¿Está dulce? El helado de fresa rosa se veía tentador. Ethan miró la cuchara, luego sus ojos expectantes, y contra su buen juicio, abrió la boca. El sabor frío y dulce se derritió en su lengua, una dulzura que le llegó hasta el corazón. Sí, dijo, tragando saliva. Notó una mancha de crema en la comisura de sus labios y se le secó la garganta. Su voz era un poco áspera. Es muy dulce.
1000 veces más dulce que el arrepentimiento tardío y empapado de lágrimas de Victoria. Después de ese día, fue como si Victoria Sterling hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Sin llamadas histéricas. Sin presión familiar. Ni una sola onda en la vida de Ethan y Chloe. Su arrepentimiento se sentía como una mala obra de un solo acto que había terminado, dejando solo un caos de vergüenza tras bambalinas. Ethan estaba feliz por la paz. Su papel de escudo parecía haber terminado con la marcha definitiva de Victoria. La familia también se había retractado, aparentemente aceptando su escandaloso matrimonio. El peso que había cargado sobre su pecho durante años desapareció de repente, e incluso el parloteo incesante de Chloe empezó a sonar como música. La vida se acomodó en una extraña y estable rutina, alimentar al pequeño hámster y defenderse de sus insinuaciones. Esto continuó hasta un fin de semana soleado. El profesor demonio de Chloe por fin había mostrado algo de piedad, y su informe modelo fue un éxito. Estaba eufórica e insistió en salir a celebrar, a vivir la vida al máximo. Eligió un nuevo y moderno restaurante de fusión en el centro, famoso por sus postres. El restaurante era bonito, lleno de plantas y con un ambiente relajado. Chloe miraba el menú con ojos brillantes, babeando ante las fotos de pastel de lava y soufflé de fresa, mientras pedía una montaña de comida. Ethan se recostó en su silla, relajado, con la mirada perdida en la bulliciosa calle. El sol calentaba, su esposa, que hablaba con entusiasmo, estaba feliz, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de paz. Cariño, mira eso. Arroz glutinoso con mango. Tiene muy buena pinta. Chloe señaló el menú con entusiasmo, inclinándose hacia adelante. El amplio cuello de su camiseta se abrió, dejando al descubierto un trocito de piel blanca y suave, y su delicada clavícula. La mirada de Ethan bajó instintivamente y luego la apartó rápidamente. Tomó un sorbo de agua con limón, con la voz un poco ronca. Si la quieres, pídela. Jeje, eres la mejor, cariño. Dijo Chloe, satisfecha, y le hizo señas a un camarero. Justo entonces, hubo un pequeño alboroto en la entrada. Ethan echó un vistazo. Era Victoria, vestida con un elegante traje blanco perla, con una aura aún fresca y distinguida. Entraba acompañada de un hombre con un blazer informal gris claro, de aire gentil y refinado. El hombre era alto y delgado, con la cabeza ligeramente inclinada mientras le hablaba, su postura resultaba íntima y familiar. Era Daniel. Ethan arqueó las cejas. Bueno, esto sí que fue un acontecimiento interesante. Victoria también los vio con claridad. Sus pasos vacilaron por una fracción de segundo, y la inusual suavidad de su rostro se congeló al instante. Su expresión se convirtió en una compleja mezcla de vergüenza, incomodidad y una angustia apenas disimulada. Rápidamente apartó la mirada, fingiendo no verlos, y siguió al anfitrión hasta su mesa. Estaba a solo una mampara llena de plantas de ellos. Ni muy cerca, ni muy lejos. Daniel, siguiendo su mirada, vio también a Ethan y a Chloe. Su mirada se posó en Ethan un instante, con una mirada de juicio y una leve hostilidad. Luego, su mirada se posó en Chloe. Al ver su rostro joven y vibrante, se quedó paralizado, la hostilidad dio paso a una conmoción más profunda y compleja. Apartó la mirada rápidamente, recuperando su sonrisa amable y educada mientras le decía algo a Victoria, y se sentaron. Chloe estaba demasiado ocupada con su arroz glutinoso con mango como para notar el drama. Tomó un gran trozo de mango dulce y dorado y se lo metió en la boca, cerrando los ojos de felicidad. ¡Qué rico! Cariño, tienes que probarlo. Tomó otra cucharada y, como de costumbre, se la acercó a la boca a Ethan. Ethan miró la cuchara, que ahora brillaba con un poco de su saliva. Dudó medio segundo. Entonces, bajo su mirada expectante, se lo comió. Estaba empalagosamente dulce, justo como a ella le gustaba. Bien, ¿verdad?, preguntó ella radiante. Sí, dijo él, dirigiendo la mirada con indiferencia hacia la otra mesa. Victoria estaba sentada de espaldas a ellos, con la postura erguida, pero con una tensión palpable. Daniel estaba sentado frente a ella, sirviéndole agua con atención y hablando en voz baja, pero ella parecía distraída. Ethan apartó la mirada, con una sonrisa burlona en los labios.
Parecía que el arrepentimiento del gran director ejecutivo tenía una vida muy corta. ¿Ya se había pasado a su fiel asistente? La trama se complicó. Cortó lentamente el filete, pero sus oídos estaban alerta, captando la conversación en voz baja de la mesa de al lado. Victoria, no le des demasiadas vueltas. Una chica así, que no sabe cuál es su lugar, no merece tu tiempo, dijo la voz suave y tranquilizadora de Daniel. Victoria no respondió de inmediato. Después de unos segundos, su voz cansada y ronca se apoderó de ella, impregnada de resentimiento. No esperaba que fuera tan cruel, que lo superara tan rápido. Daniel terminó la frase por ella, con un tono lleno de comprensión e indignación. Victoria, te mereces algo mejor. Ethan Rhodes nunca fue lo suficientemente bueno para ti. Solo eligió a esa niñita para fastidiarte, para portarse mal. ¿De verdad? La voz de Victoria sonaba amarga. Quizás, pero por la forma en que la miraba, su voz se apagó, ahogada por un sollozo. La mano de Ethan, que sostenía el tenedor, se detuvo. ¿Cómo la miraba? ¿Cómo era esa mirada? Victoria, la voz de Daniel se volvió aún más suave, casi hipnótica. Que el pasado sea pasado. Nos conocemos desde hace tanto tiempo. Siempre he estado aquí para ti. ¿Sabes cómo me siento? Dame una oportunidad. Date una oportunidad. Bueno, te demostraré quién te merece de verdad, quién te ama de verdad. Y ahí estaba, el clásico discurso del plan B al rescate. Ethan estaba intrigado. Levantó su copa de vino, dio un sorbo y esperó la respuesta de Victoria. Un breve silencio. El aire estaba cargado de expectación. Victoria pareció respirar hondo. Ethan casi podía imaginar su expresión atormentada. Finalmente, habló. Su voz estaba impregnada de una determinación cansada y una frágil esperanza. En ese preciso instante, Dani, una voz femenina alegre y vivaz, como un pájaro cantor feliz, rompió el tenso silencio del restaurante, interrumpiendo la respuesta de Victoria. Una chica con un vestido amarillo de verano, con la larga melena ondeando tras ella y una sonrisa deslumbrante, entró corriendo desde la entrada, dirigiéndose directamente a su mesa. Mientras Victoria se paralizaba y el rostro de Daniel palidecía, la chica se acercó a Daniel y lo abrazó, radiante. «Ah, ¿y quién es?» Finalmente vio a Victoria, mirándola de arriba abajo con curiosidad. El rostro de Victoria había pasado de rígido a pálido y ahora a una palidez espantosa e increíble. Se quedó mirando a la chica aferrada al brazo de Daniel. Ante los intentos torpes y desesperados de Daniel por apartarla, su expresión pasó de la conmoción a la confusión, y finalmente, a una furia ardiente y humillada. Daniel, Victoria se puso de pie de un salto, con la voz penetrante, un grito de traición. ¿Quién es ella? Todo el restaurante se giró para mirarla. Daniel tenía la cara blanca como la tiza, con la frente cubierta de sudor. Intentó apartar a la chica desesperadamente. Victoria, déjame explicarte. Ella solo que... La chica de amarillo hizo un puchero, abrazándolo con más fuerza. Miró a Victoria con inocente confusión y un dejo de juicio. Señora, ¿por qué le grita a mi Dani? Soy su novia. Llevamos 2 años juntos. Boom. Señora, novia, 2 años. Cada palabra era una bomba que detonaba en cadena sobre la cabeza de Victoria. Su orgullo cuidadosamente forjado, sus frágiles defensas que apenas comenzaban a ceder ante la suave persuasión de Daniel, el refugio que creía haber encontrado para su ego herido. Todo voló en pedazos. Así que ella, Victoria Sterling, era solo una tonta a la que engañar, un plan B, una criatura patética a la que llamar condescendientemente señora. Miró el rostro de pánico y engaño de Daniel, luego a la joven inocente y vibrante, y un tsunami de vergüenza y rabia la invadió. Empezó a temblar violentamente, con los labios temblorosos, incapaz de articular una sola palabra. Una risa sonora y sin disimulo se escuchó desde la mesa de al lado. Victoria giró la cabeza de golpe, sus ojos rojos y llorosos se fijaron en el origen del sonido. Ethan estaba recostado en su silla, con la barbilla apoyada en la mano, y una expresión de pura diversión en su atractivo rostro. Incluso levantó su copa de vino en un falso brindis, con la mirada como diciendo, disfrutando del espectáculo, Victoria.
Esa mirada era como un atizador al rojo vivo, quemando su dignidad ya desangrada. ¡Ay! Victoria dejó escapar un grito primitivo, un sonido de pura agonía. No podía soportar ni un segundo más de aquel infierno humillante. Agarró su vaso de agua y se lo lanzó a Daniel a la cara. ¡Chapoteo! Agua helada y rodajas de limón le llovieron encima. La chica a su lado gritó. Victoria ni siquiera los miró, como una leona herida. Agarró su bolso, y bajo las miradas conmocionadas, compasivas y críticas de todo el restaurante, salió a trompicones, con sus tacones golpeando el suelo a un ritmo desesperado y caótico antes de desaparecer. Una confesión cuidadosamente planeada, un momento de consuelo muy esperado, había terminado en un desastre espectacular y desgarrador. El restaurante estaba en silencio. Todos estaban atónitos ante la telenovela que acababa de comenzar. Daniel estaba allí, empapado, con una rodaja de limón pegada al pelo y su costoso traje empapado. Su rostro era una obra de arte, pasando del blanco al verde y a un negro furioso. La chica a su lado, recuperándose del susto, estaba furiosa. «Danny, ¿qué demonios fue eso? ¿Quién era esa mujer?» Daniel abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Simplemente miró con enojo el tabique. Ethan ya se había dado la vuelta, como si todo el dramático episodio no tuviera nada que ver con él. Tomó su servilleta y se limpió la boca lentamente, luego miró a su cita. Chloe sostenía un pequeño tazón de soufflé de fresa. Tenía las mejillas hinchadas, sus grandes ojos abiertos con una expresión de sorpresa absoluta, su rostro era la imagen perfecta de lo que acababa de presenciar. Un poco de crema blanca se le esparcía en la comisura de los labios. «¿Terminé?», preguntó Ethan con una leve sonrisa en la voz. Chloe asintió mecánicamente y luego negó con la cabeza, señalando la puerta. «Cariño, esa guapa chica y ese chico, estaban filmando una película», preguntó con voz apagada. Ethan finalmente soltó una carcajada. Extendió la mano y le limpió suavemente la crema de la boca, un gesto natural e íntimo. «Sí», dijo con los ojos brillantes, y punto. El final no fue muy bueno. Chloe asintió, aún confundida, y luego dio otro gran bocado de soufflé. «Ese tipo era un imbécil», murmuró. «Tiene novia, pero sale con otra chica guapa». Tragó saliva, sus grandes ojos parpadeando mientras miraba a Ethan. De repente, sacó el meñique, que ahora también estaba cubierto de crema. «Cariño, los meñiques lo juran, nunca puedes hacer eso». Ethan miró su meñique cremoso y extendido, luego sus ojos claros, sinceros y confiados. Sintió como si le hubieran rozado el corazón con una pluma muy suave. Enganchó su meñique con el de ella, estrechándolo con firmeza. «Sí, los meñiques lo juran», dijo con voz profunda y firme, con la mirada fija en ella. «Solo comeré contigo, solo contigo». El rostro de Chloe se iluminó, sus ojos se arrugaron como medialunas de felicidad. «Jeje, eres el mejor, cariño. Como premio, puedes probar un bocado de mi soufflé». Tomó otra cucharada y se la acercó a la boca. Ethan se inclinó y comió el postre empalagosamente dulce directamente de la cuchara. La dulzura se extendió desde su lengua hasta el corazón. Levantó la vista, pasando su mirada por el esponjoso cabello de ella hacia la ventana. El sol brillaba, proyectando un cálido resplandor sobre la mesa. Victoria, Daniel, todas las sombras que una vez lo asfixiaban, ahora eran solo un ruido de fondo irrelevante. Esta pequeña criatura frente a él, comiendo como un gatito desordenado, con una mente simple y pura como una hoja en blanco, pero de alguna manera siempre lograba sacarlo del atolladero. Ella era la única luz en su vida. De repente, extendió la mano, y para sorpresa de Chloe, la levantó de la silla. «¡Guau!», gritó Chloe, casi dejando caer la cuchara. Sin decir palabra, Ethan la alzó en brazos. Chloe gritó y se abrazó a su cuello, poniéndose roja como un tomate. «Cariño, ¿qué haces? Todos nos están mirando». «Nos vamos a casa», dijo, caminando hacia la salida, con una sonrisa en los labios y los ojos brillantes. «A celebrar». «¿Celebrar? ¿Celebrar qué?», susurró ella, con los brazos alrededor de su cuello. «Para celebrar». Él bajó la cabeza, su cálido aliento rozándole la oreja,
su voz un susurro magnético, el hecho que extraña. Rhodes logró ahuyentar a todos los molestos. El rostro de Chloe se sonrojó como un tomate maduro. Hundió la cara en su cuello, demasiado avergonzada para mirar a nadie. No lo hice. No fue mi intención. Protestó débilmente. Ethan rió entre dientes con una profunda vibración en el pecho. Apretó con más fuerza el cálido y fragante bulto en sus brazos, sintiendo su calor real y sólido, y el latido frenético de su corazón mientras se dirigía a su coche. La puerta del coche se cerró, aislándolos del resto del mundo. Ethan no arrancó el motor de inmediato. Se giró y miró a Chloe en el asiento del copiloto, con el rostro enrojecido y los ojos húmedos y abiertos como cervatillos asustados. El espacio dentro del coche de repente se sintió pequeño y cargado. Niño se inclinó, con voz baja y ronca, llena de una peligrosa tentación. Ya probamos el helado. Ya probamos el soufflé. Sus dedos rozaron suavemente su mejilla caliente, las ásperas callosidades de sus dedos contrastaban marcadamente con su suave piel. Ahora, su aliento caliente le rozaba los labios, su mirada oscura e intensa, como un depredador acorralando a su presa. Era hora de probar algo más dulce. A Chloe se le cortó la respiración. Sus largas pestañas revoloteaban como las alas de una mariposa atrapada, sus manos aferradas al asiento. Miró el rostro de Ethan, tan cerca del suyo, sus profundos ojos llenos de una emoción que no podía comprender, pero que le aceleraba el corazón. ¿Qué más?, susurró, con una voz apenas audible. Ethan se limitó a soltar una risita baja y retumbante y le respondió con sus acciones. Bajó la cabeza y atrapó sus labios temblorosos, suaves como pétalos. Chloe abrió los ojos de golpe, con la mente completamente en blanco. La sensación en sus labios era cálida y extraña, llena de su presencia dominante y posesiva, que la abrumaba al instante. Fue una experiencia vertiginosa y embriagadora, como si le hubieran drenado toda la fuerza del cuerpo, dejando solo un hormigueo que le paralizaba el corazón en los labios. El beso de Ethan, que había comenzado como una exploración suave, se profundizó rápidamente, volviéndose exigente e innegable. Una mano le acarició la nuca, inclinándola para un beso más intenso, mientras que la otra se deslizó instintivamente alrededor de su cintura, sus dedos callosos recorriendo la increíble curva de su cuerpo a través de la fina tela de su camisa. Su aroma único y dulce, mezclado con un toque de postre lácteo, llenó sus sentidos con el afrodisíaco más potente que jamás había conocido. La temperatura dentro del coche se disparó. El sonido de sus besos y sus suaves gemidos de impotencia se entrelazaron en una sinfonía de deseo puro y puro. Después de lo que pareció una eternidad, justo cuando Chloe pensó que se desmayaría por la falta de oxígeno y la abrumadora oleada de nuevas sensaciones, Ethan finalmente, a regañadientes, la soltó. Ambos respiraban con dificultad. El rostro de Chloe estaba rojo, intenso y hermoso, y sus labios, hinchados y brillantes. Sus ojos estaban nublados, cubiertos por la niebla post-beso, mientras lo miraba, aturdida e inocente, como si aún no hubiera asimilado del todo lo que acababa de suceder. Ethan la miró, tan hermosamente destrozada, y el fuego en sus ojos ardió con más fuerza. Tenía la garganta seca, y el deseo que había estado reprimiendo durante meses resurgió con fuerza. No, si se quedaban allí más tiempo, la tomaría allí mismo, en el coche. Se enderezó, respiró hondo, tembloroso, y se obligó a tragar el furioso infierno. Tenía la voz ronca. Siéntate derecho. Cinturón de seguridad. Oh, murmuró Chloe, abrochándoselo obedientemente, con la cabeza todavía dándole vueltas. Se lamió los labios hinchados sin darse cuenta. Ethan vio el pequeño e inocente movimiento en el retrovisor y casi le aplastó el volante. Pisó el acelerador a fondo y la camioneta negra salió disparada como una flecha disparada. El coche se detuvo con un chirrido en el garaje de la villa. En cuanto Chloe se desabrochó el cinturón, Ethan apareció, abriéndole la puerta. «¿Fue?», ordenó, con la voz aún áspera. Chloe salió obedientemente. En cuanto sus pies tocaron el suelo, Ethan la levantó en brazos. «¡Ah!», gritó, abrazándolo por instinto. La llevó a la villa y cerró la puerta de una patada. Las luces del sensor de movimiento de la entrada parpadearon, iluminando la tensa línea de su mandíbula y el deseo puro en sus ojos. «Cariño», susurró Chloe, acurrucada en sus brazos.
Ethan la miró bajo la suave luz. Su cuello estaba sonrojado de un rosa tentador, el cuello ancho de su camisa se había vuelto a deslizar, revelando una delicada clavícula y unos hombros suaves y redondeados. Sus labios hinchados estaban ligeramente entreabiertos, una invitación inconsciente. Todo el autocontrol que le quedaba se hizo añicos. La llevó directamente a la alfombra grande y suave de la sala y la depositó con cuidado. Su alta figura cubrió la de ella al instante, atrapándola en su sombra. Pequeño monstruo. Se irguió sobre ella, con los ojos encendidos por un fuego oscuro y hambriento. Su voz era un murmullo bajo, un susurro de amor, pero de una autoridad innegable. Ahora, es hora de algo más. Estudios avanzados. Su boca descendió sobre la de ella de nuevo. Esta vez, sus besos no se limitaron a sus labios. Recorrieron su cuello, dejando una estela de fuego. Sus manos calientes sobre su piel se deslizaron bajo su camisa, sus dedos callosos le enviaron descargas eléctricas. Cariño, qué cosquillas. El cuerpo de Chloe tembló, oleadas de un placer nuevo y extraño la invadieron, dejándola indefensa. Solo podía emitir gemidos gatunos, presionando débilmente su pecho con las manos, pero la sensación sólida y caliente de sus músculos solo hacía que las yemas de sus dedos hormiguearan aún más. Sus débiles protestas eran, para él, la invitación más dulce. Rió entre dientes, volviendo a capturar su boca, tragándose sus protestas, sus manos se volvieron más audaces, más hábiles, encontrando fácilmente el broche de su sujetador y liberando los suaves y carnosos globos que nunca antes había tocado. Oh, los ojos de Chloe se abrieron de golpe, arqueando su cuerpo como un arco tenso. La estimulación sin precedentes la dejó sin palabras. Solo pudo aferrarse a sus anchos hombros, clavando las uñas en la tela de su camisa. Ethan sintió la increíble, suave y elástica carne en sus manos y casi perdió la cabeza. Su respiración se volvió entrecortada, sus besos más exigentes, su otra mano deslizándose por su esbelta cintura, sus dedos hundiéndose bajo la cinturilla de sus pantalones. Justo cuando estaban a punto de perder el control, Groro-Wall, un gruñido fuerte, insistente y terriblemente oportuno proveniente del estómago de Chloe, resonó entre ellos como un disparo. Ethan se congeló. Chloe se congeló. El tiempo se detuvo. Ethan se incorporó, mirando con incredulidad el vientre plano de Chloe. Chloe se miró el suyo, su rostro cambiando de rojo a blanco, luego de nuevo a rojo. Finalmente, con un gemido de vergüenza, hundió la cara en su pecho, aferrándose a su camisa, como si intentara hundirse en el suelo. Cariño, yo. No quise. Su voz sonaba apagada, llena de lágrimas y vergüenza. Era el soufflé. No llenaba mucho. Ethan se quedó sin palabras. Permaneció inmóvil sobre ella, observando a la pequeña avestruz que se moría de vergüenza, con el estómago aún retumbando. El fuego ardiente de su pasión se extinguió como si lo hubieran rociado con un cubo de agua helada, dejando solo una desconcertada y absurda sensación de diversión. Cerró los ojos, respiró hondo y exhaló lentamente. Una vena le latía en la sien. Finalmente, se apartó resignado de ella y se desplomó sobre la suave alfombra, tapándose los ojos con un brazo, mientras el pecho seguía subiendo y bajando. Los únicos sonidos en la silenciosa sala eran los gruñidos intermitentes del estómago de Chloe y sus sollozos silenciosos y humillados. Tras un largo momento, Ethan bajó el brazo y giró la cabeza para mirar a su pequeña esposa, que seguía escondida en su pecho. Suspiró, un sonido de pura resignación y cariño. «Levántate». Chloe no se movió, sus pequeños hombros aún temblaban. «Chloe», dijo, con la voz un poco más alta, «si no te levantas y pides algo de comer, puedes morirte de hambre hasta la mañana». La palabra comida fue como un hechizo. La cabecita hundida en su pecho por fin se movió. Lo miró con cautela, sus grandes ojos rojos y húmedos, como uvas lavadas por la lluvia. «¿Ves? ¿De verdad podemos pedir comida?», preguntó tímidamente. «Sí», gruñó él, incorporándose y agarrando su teléfono. Chloe olvidó al instante sus lágrimas y su vergüenza. Como un gato que acaba de oler pescado, se subió de un salto y se deslizó junto a él, con la cabeza apoyada en su brazo mientras miraba con entusiasmo la pantalla de su teléfono. «Quiero pollo frito. Un cubo grande. Y una Coca-Cola. Con hielo».
Y Ethan miró al pequeño monstruo que había vuelto a la vida al instante y ahora recitaba su pedido con alegría. Luego miró hacia abajo, a cierta parte de su cuerpo que seguía obstinadamente en posición de firmeza, sin a dónde ir, y silenciosamente añadió algo a la orden mental. Y una infusión grande y relajante. Para él. Doble tamaño. 6 meses después. La oficina del director ejecutivo de Rhodes Corporation. A través de los enormes ventanales, las luces de la ciudad centelleaban como una galaxia de estrellas fugaces. Ethan estaba sentado tras su gran escritorio, revisando un documento. La actitud pícara y despreocupada que había mostrado 6 meses atrás se había transformado en una tranquila confianza. La única vez que su antigua alegría afloró fue cuando miró la foto de cierto contacto en su teléfono, una calidez suave, casi imperceptible, inundó sus ojos. Su teléfono vibró. Era una notificación especial. Lo abrió. Apareció un mensaje de su contacto principal, mi pequeño dragón. Era una foto tomada en una terminal de aeropuerto muy iluminada. Una chica con una sudadera blanca y esponjosa con 2 orejas de conejo empujaba una maleta gigante llena de pegatinas de dibujos animados, haciendo una gran V de victoria a la cámara, con una sonrisa tan radiante que derretía glaciares. El pie de foto decía, presentándome para el servicio, cariño. El dragón ha aterrizado y está listo para saquear. ¿Me? La sonrisa de Ethan se profundizó. Escribió una respuesta. Recibido. Cuídate. Usa mi tarjeta para lo que quieras. La respuesta fue instantánea. Sí, señor. Eres el mejor, cariño. Besos y abrazos. Acababa de colgar el teléfono cuando sonó el intercomunicador. Se oyó la voz de su secretaria. El señor Rhodes y la señora Sterling de Sterling Industries están aquí. Dice que tiene un proyecto importante que le gustaría discutir con usted. ¿Victoria? Ethan frunció el ceño. En los últimos 6 meses, Victoria había desaparecido por completo de su vida. Había oído que Sterling Industries había sufrido una importante reestructuración y que ella había cambiado. ¿Por qué estaba allí ahora? En el centro. La puerta de la oficina se abrió y Victoria entró. Seguía siendo hermosa, pero su mirada gélida y afilada se había suavizado, reemplazada por cansancio. Vestía un sencillo pero elegante traje azul marino, con una mirada serena. Cuando vio a Ethan, ya no había rastro de su antigua agitación emocional. Señor Rhodes dijo asintiendo con un tono estrictamente profesional. Señora Sterling, por favor, tome asiento. Ethan señaló la silla frente a él, con un tono igualmente formal. Victoria se sentó y fue directo al grano. Señor Rhodes, mire esto. El terreno y el nuevo desarrollo del lado este. Sé que Rhodes Corporation también está interesada. En lugar de subir el precio en una puja, propongo una empresa conjunta. El plan y el desglose de la participación en las ganancias están aquí. Ethan se sorprendió. ¿Victoria? ¿Tomando la iniciativa para colaborar? Ese no era su estilo. Tomó el archivo y lo revisó rápidamente. La propuesta era impresionante, las condiciones generosas. Era evidente que se había esforzado mucho. Cerró el expediente. Es una oferta muy generosa, señora Sterling. Son solo negocios, dijo rotundamente. No hay necesidad de mencionar mi historia personal. ¿Qué opina, señor Rhodes? Ethan la miró a los ojos tranquilos. No había resentimiento ni arrepentimiento, solo un puro y calculado enfoque en las ganancias. Parecía que la humillación pública y la conmoción en su familia la habían cambiado de verdad. La propuesta se ve bien, dijo Ethan, dejando el expediente sobre su escritorio. Haré que mi equipo arregle los detalles con el tuyo. Bien, Victoria se levantó. Entonces no te quitaré más tiempo. Se dio la vuelta para irse. En la puerta, se detuvo. Sin darse la vuelta, dijo con voz suave, con un dejo de aceptación, es muy linda. Les deseo felicidad a ambos. Entonces abrió la puerta y salió, con la postura erguida, sus pasos ligeros con una libertad recién descubierta. Ethan se recostó en su silla, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. La bendición final de Victoria fue inesperada, pero tenía sentido.
El largo y enredado lío entre ellos finalmente había llegado a un buen fin. Tomó su teléfono y miró la cara sonriente y bobalicona de Chloe, su expresión se suavizó por completo. ¿Felicidad? Estaba muy feliz ahora mismo. Tenía un pequeño dragón vivaz y revoltoso en casa. Sus días eran un torbellino caótico pero dulce. Abrió su app de mensajería y le envió un mensaje de voz al pequeño dragón que estaba saqueando un país extranjero. Oye, dragón. Termina de saquear y vuelve pronto a casa. Tu esposo tiene una tarea nueva para ti. La Villa Cypress Creek. La luz de la luna era suave y se filtraba a través de las cortinas transparentes del dormitorio. En la cama grande y mullida, Chloe estaba acurrucada como una gatita perezosa en los brazos de Ethan, con el rostro enrojecido, los ojos aún con leves rastros de lágrimas, respirando profunda y uniformemente. Estaba visiblemente agotada y dormía profundamente. Ethan yacía de lado, con el brazo alrededor de su esbelta cintura, sus dedos trazando inconscientemente patrones en su suave piel. Su esposa era cálida y fragante, con el aire satisfecho y lánguido de una mujer amada. La observó dormir, sus largas pestañas proyectando suaves sombras, sus labios ligeramente fruncidos, como si aún protestara por la dificultad de su reciente tarea. Su corazón rebosaba una emoción cálida y abrumadora que nunca antes había sentido. ¿Era esto pertenencia o era amor? Se inclinó y le dio un suave beso en la frente. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje del padre de Chloe, el dictador. Ethan lo recogió. La foto de perfil era un majestuoso paisaje. El mensaje, sin embargo, no era nada del otro mundo. Chico, me enteré de que has vuelto a llevar a mi hija al extranjero. Será mejor que la cuides. Si regresa con un gramo menos, te haré responsable. ¿Y qué hay del proyecto del puerto del sudeste asiático que mencioné? ¿Sigues pensándolo? No dejes que un buen trato se lo lleve un desconocido. Ethan miró el mensaje, luego a su esposa dormida y sonrió. Su suegro, aunque seguía siendo brusco, hacía tiempo que lo había aceptado. Incluso hacían cada vez más negocios juntos. Él escribió una respuesta: no te preocupes, papá. Me aseguraré de que esté bien alimentada. Envíame los detalles del proyecto a mi correo electrónico. Colgó el teléfono y acercó a Chloe, apoyando la barbilla en su cabeza, aspirando el dulce aroma de su cabello. Afuera, la luna brillaba. En sus brazos, su esposa era cálida y suave. La reina de hielo, el matrimonio arreglado, las batallas corporativas. Todo era ahora solo ruido lejano. Ahora mismo, lo único que quería era abrazar a su pequeño dragón y dormir. Ah, y una cosa más. Mientras se quedaba dormido, Ethan tuvo un último pensamiento somnoliento. La próxima vez que tuvieran tarea, primero tendría que asegurarse de que estuviera bien alimentada. Un pequeño monstruo hambriento era demasiado peligroso.